Hola a todos. En el presente vídeo vamos a introducirnos en la resolución de terrenos cuyas plataformas son rectas y con pendiente. Al igual que con las explanaciones horizontales, de lo que se trata es de encontrar las horizontales de plano correspondientes al desmonte y al terraplén. De esa manera podemos estudiar cómo interseccionan los taludes con el terreno original. Para poder dibujar esas horizontales tendremos que ayudarnos de unos conos que vendrán definidos por la equidistancia o módulo correspondiente. Este vídeo tiene dos partes. En la primera parte os voy a mostrar un esquema en perspectiva con el fin de que podáis ver los conos cuyas proyecciones tendremos que representar y las horizontales de plano resultantes. En la segunda parte veremos un ejemplo real en proyecciones según el sistema de planos acotados. Comenzamos con la primera parte del vídeo. Como podéis ver, tenemos un pequeño tramo de un vial en pendiente con cotas definidas, más 100, más 101, etc. Lo que nos muestra el esquema es que la pendiente es muy pronunciada. Lo he hecho de este modo para que se pueda ver todo con mayor claridad. Otro factor a tener en cuenta es que las líneas de cota son horizontales, no hay ningún tipo de peralte. Para facilitar la visualización del ejemplo, voy a tomar un plano de referencia a nivel de cota más 100, dibujando una serie de líneas que nos puedan ayudar a visualizar el citado plano. Vamos a suponer que en la zona que está a la derecha tenemos el terreno a cota más baja. Eso quiere decir que tenemos que crear la plataforma añadiendo tierra y acompañándola de un talud que la mantenga estable, es decir, tenemos que realizar un terraplén. Este talud de terraplén tendrá una pendiente definida previamente. En nuestro caso, hemos supuesto una pendiente de 40 grados. Os recuerdo que podemos definir una pendiente de diferentes formas. Por un lado, mediante el ángulo que forma la pendiente con la horizontal, que es nuestro caso. Y por otro, mediante una fracción. Por ejemplo, si tenemos una pendiente de 2/3, la altura del triángulo rectángulo medirá 2 unidades y la base medirá 3. Decir que la pendiente es 2/3 es lo mismo que decir que la tangente del ángulo nos da como resultado 2/3. En nuestro esquema, trazamos una paralela a la base con una diferencia de cota de 1 unidad. Esto lo hacemos así porque consideramos que nuestro terreno está definido por curvas de nivel de 1 en 1. Si fueran de 2 en 2, la distancia adoptada sería el doble. Una vez definido el módulo del talud correspondiente, en este caso módulo de terraplén, tenemos que dibujar las proyecciones de una serie de conos cuyas alturas coincidan con puntos de cota conocida, situados en el borde de la explanación. En nuestro ejemplo, vamos a suponer que el terreno en esa zona es horizontal a cota más 100. Vamos a fijarnos en primer lugar en el punto de borde situado a cota más 101. El cono que dibujamos tendrá una altura de una sola unidad de cota, es decir, en nuestro caso concreto, 1 metro, y tendrá como radio el módulo de terraplén obtenido anteriormente. Si tuviéramos que representarlo en 2 dimensiones, en proyección, según el sistema de planos acotados, veríamos una circunferencia de radio mt, cuya cota es más 100. Vamos ahora con el siguiente punto de borde, situado a cota más 102. El cono que dibujamos debe tener más altura, pues tiene que llegar hasta el terreno, es decir, el cono medirá 2 metros en nuestro ejemplo. Al representarlo en planos acotados, veremos 2 circunferencias concéntricas, una de cota más 101 y radio mt, módulo de terraplén, y otra de cota más 100 y radio el doble del módulo de terraplén. Por último, nos vamos a fijar en el punto de borde situado a cota más 103. El cono que tendrá por debajo tendrá 3 metros de altura. Al representarlo en planos acotados, veremos 3 circunferencias concéntricas, una de cota más 102 y radio el módulo de terraplén, otra de cota más 101 y radio el doble de mt o módulo de terraplén y otra circunferencia de cota más 100 y radio el triple de mt. A continuación vamos a dibujar las horizontales de plano correspondientes al talud. Muy importante,
Estas horizontales serán tangentes a cada una de las circunferencias descritas anteriormente. Para poder trazarlas, os diré primero cómo podemos trazar una tangente a una circunferencia desde un punto exterior. Lo he dibujado aparte, en 2 dimensiones, de modo similar a lo que nos encontraremos en cualquier ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es trazar un segmento que una el punto exterior con el centro de la circunferencia. En estos ejercicios, el centro de la circunferencia coincidirá con el punto de borde de cota conocida que hemos visto anteriormente. Una vez trazada la recta, dibujaremos la mediatriz del segmento para obtener el punto medio. Una vez obtenido el punto medio, dibujaremos una circunferencia con centro en el punto medio y cuyo radio sea la mitad del segmento. Lógicamente, la circunferencia pasa por el punto exterior y por el centro de la primera circunferencia. Las 2 circunferencias se interseccionan en 2 puntos. En nuestro caso, vamos a trazar un solo punto. Si unimos el punto de intersección obtenido con el centro de la circunferencia original, obtendremos la proyección de una generatriz del cono que es, a su vez, la línea de máxima pendiente del talud. Vamos a representarla de color azul en el esquema. Una vez obtenido el punto de tangencia y la línea de máxima pendiente, dibujaremos la recta tangente propiamente dicha. En nuestro caso, estamos hablando de una horizontal de plano del talud y la representamos de color rojo en este esquema. Estas 2 rectas son perpendiculares entre sí. Si os fijáis, la horizontal de plano es tangente a las otras circunferencias de cota más 100 que encontramos en los otros 2 conos. En estos conos también tendremos nuestras líneas de máxima pendiente, las cuales serán paralelas a la primera que hemos obtenido. En este momento estamos en disposición de dibujar las otras horizontales de plano del talud, una con cota más 101 y otra con cota más 102. Estas horizontales de plano son perpendiculares a las líneas de máxima pendiente, como hemos visto anteriormente. Hemos estudiado cómo tendríamos que realizar un talud de terraplén. Si tuviéramos que hacer un talud de desmonte, en el caso de que la explanación tuviera cota inferior al terreno, entonces el proceso sería similar pero invirtiendo los conos, tal como podéis apreciar en el esquema. Lo he puesto por el otro lado, para que no estorbe a lo que ya he dibujado. Aunque no lo he representado, imaginad que en esa zona de la izquierda tenemos el terreno a cota más 103. Seguiríamos un proceso similar al del terraplén y acabaríamos trazando las horizontales de plano del talud de desmonte, perpendiculares a las líneas de máxima pendiente contenidas en los conos. En este esquema he supuesto que el módulo de desmonte es igual al de terraplén, pero no tiene por qué ser así. Cada talud tendrá su módulo correspondiente. Hasta aquí hemos visto un esquema en 3 dimensiones para poder entender mejor el proceso que vamos a estudiar a continuación, en la segunda parte del vídeo. En esta segunda parte vamos a partir de un terreno con cotas que van desde la cota más 93 hasta la cota más 105. Podéis ver que la equidistancia es de 1 metro. Esto implica que para obtener los módulos de terraplén y desmonte en el triángulo de pendientes trazaremos una paralela a la base con una distancia de 1 metro, a la escala correspondiente. Sobre este terreno vamos a realizar la plataforma de un vial en pendiente. La explanación del vial desciende en el mismo sentido que el terreno. Lo primero que tenemos que hacer es relacionar los 2 elementos en juego, el terreno y la futura plataforma. Podemos observar que en la zona de la izquierda la configuración de la plataforma está por encima del terreno, con cotas superiores.
Por el contrario, podemos ver que en la zona derecha tenemos una explanación a cota inferior que el terreno. El cambio entre terraplén y desmonte, zonas azul y rosa respectivamente, se producirá entre las curvas de nivel más 100 y más 101. Más adelante veremos cómo se soluciona esa zona. A continuación, vamos a ocuparnos de la zona de terraplén, la zona azul. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las circunferencias de cono correspondientes a los puntos de borde cuya cota conocemos. El radio de estas circunferencias será el del módulo de terraplén que hayamos obtenido. Si os fijáis, he escrito las cotas correspondientes, teniendo en cuenta que estos conos van hacia abajo, porque tienen que llegar hasta el terreno. Observad también que he dibujado circunferencias en la línea de cota más 101, a pesar de que es zona de desmonte. Esto es porque necesitamos ese cono para trazar horizontales que partan de la línea de cota más 100. A continuación, dibujamos las circunferencias del siguiente nivel inferior de cada uno de los conos. Una vez dibujadas las circunferencias de las proyecciones de cota de los conos, procedemos a dibujar las horizontales de plano correspondientes. De la línea de cota más 97 de nuestra plataforma parten dos horizontales de plano, que son tangentes a las circunferencias de conos de misma cota. Lo mismo ocurre con el resto de horizontales. Hago notar que no he dibujado todas las circunferencias tangentes porque no sería necesario. Una vez tengamos algunas horizontales de plano, podríamos incluso trazar una línea de máxima pendiente perpendicular a ellas y graduarla con el módulo de terraplén. Una vez obtenidas las horizontales del talud de relleno de tierras o terraplén, hacemos lo mismo en la zona de desmonte, la que habíamos coloreado de rosa. Dibujamos las circunferencias de cono correspondientes a los puntos de borde cuya cota conocemos. El radio de estas circunferencias será el del módulo de desmonte que hayamos obtenido. En este caso se trata de un módulo más pequeño que en el terraplén. Esto es porque ahora tenemos una pendiente más pronunciada. Si os fijáis, he vuelto a escribir las cotas correspondientes, teniendo en cuenta que estos conos son invertidos y las cotas van hacia arriba, porque tienen que llegar hasta la superficie del terreno. Se podría decir que son conos subterráneos. Observad también que, al igual que hemos hecho antes, he dibujado circunferencias en la línea de cota más 100, a pesar de que es zona de terraplén. Esto es porque necesitamos ese cono para trazar horizontales que partan de la línea de cota más 101. Una vez dibujadas las circunferencias de las proyecciones de cota de los conos, procedemos a dibujar las horizontales de plano correspondientes. De la línea de cota más 102 de nuestra plataforma parten dos horizontales de plano que son tangentes a las circunferencias de conos de misma cota. Lo mismo ocurre con el resto de horizontales. Aquí podemos ver las horizontales de plano resultantes del proceso. A continuación podemos ir dibujando ya los puntos de intersección de las curvas de nivel del terreno con las horizontales de idéntica cota. Comenzamos en este caso por las intersecciones del terraplén. Dibujamos también las intersecciones en la zona de desmonte. Una vez tengamos estos puntos de intersección, trazamos las líneas de intersección de los taludes con el terreno. En este caso he dibujado rectas, pero en muchos casos conviene hacerlo a mano alzada con el trazado más natural posible. Podéis observar que queda sin resolver el encuentro entre las dos zonas de terraplén y desmonte. Ello nos obliga a averiguar hasta dónde llega cada uno de los taludes entre las curvas de nivel del terreno más 100 y más 101. Para poder resolverlo, tenemos que ayudarnos de unas nuevas horizontales de plano. Para la zona de terraplén bastaría con trazar horizontales que partan de la línea de cota más 101.
El objetivo es encontrar dos puntos de intersección con la curva de nivel del terreno más 101 y que estén en la plataforma. Los señalamos con color rojo. Una vez encontrados estos dos puntos, podríamos unir directamente las intersecciones de color morado del talud de terraplén con esos puntos rojos y ya estaría resuelto. No obstante, voy a dibujar el mismo proceso para el otro talud y así podréis comprobar que el resultado es correcto, empecemos desde un lado o desde el otro. Trazamos las horizontales de plano correspondientes al talud de desmonte y que partan de la línea de cota más 100. Una vez dibujadas, obtenemos los puntos de intersección con la curva de nivel más 100. Los dibujo también en color rojo. A continuación, unimos las líneas de intersección de color morado con los puntos correspondientes. De este proceso podemos extraer la línea exacta de la explanación en la que se produce el cambio entre desmonte y terraplén. La dibujo con color rosa en este caso. Una vez dibujado esto, podríamos remarcar la configuración definitiva del terreno, de tal modo que se pueda apreciar todo correctamente. Podríamos remarcar las horizontales de plano con dos colores diferentes, azul y rojo en este caso. También podríamos remarcar las curvas de nivel del terreno que se mantienen intactas. Esta sería la configuración definitiva del terreno si pudiéramos prescindir de todos los trazos empleados. Bueno, pues ya estaría resuelta la configuración definitiva del terreno. Espero que hayáis podido entender todo el proceso y así ponerlo en práctica en otros ejercicios. Muchas gracias por vuestra atención.